Hola a todos, en este video explicaré por qué Jorge Nieto es de izquierda, pese a su evasiva retórica. Pero antes, quiero señalar que este análisis se basa en una entrevista que le realizó Paolo Benza en su canal de YouTube. Dejo el link en los comentarios. A partir del minuto 10, el debate se torna interesante. Aquí, Benza le pregunta a Nieto sobre su etiqueta política, o sea, si es de izquierda, derecha o centro. ¿De qué te consideras? ¿Te consideras de derecha entonces o de qué te consideras? Bueno, finalmente me he terminado convirtiendo en una persona de centro. Como escuchamos, Nieto afirma ser de centro, pero cuando se le pide definir qué es el centro, este divaga. ¿Qué diablos es el centro? Pero yo creo que esa topografía convencional entre izquierda, derecha y centro, Sí. primero que es muy antigua, ¿no es cierto? Tiene que ver con la Asamblea de la Revolución Francesa. Después de este pésimo intento intelectual sobre la historia de la Revolución Francesa, Nieto finalmente apela al argumento de autoridad de un autor cuyo nombre no recuerda. Dice que tiene un apellido raro, asumo yo que es ruso. Hay un libro de un señor de apellido muy raro dedicado justamente a eso. Lo que dice es que la velocidad de los cambios ha sido de tal magnitud y está ocurriendo en tantos frentes de la vida social que realmente definir qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro. Queda claro que para Nieto, estas etiquetas políticas son complejas de definir porque cambian con el tiempo. Pero, si definir una etiqueta política le es complejo, ¿cómo es capaz de decir que es de centro con tanta facilidad? Ya entrando en el minuto 11, Paolo Benza recalca que, aunque las definiciones cambien con el tiempo, existen personajes en el Perú, como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón y Roberto Sánchez, con etiquetas políticas identificables. Pero uno hoy puede identificar claramente candidatos de derecha, podemos decir Keiko, López Aliaga, ¿no es cierto? Que uno puede decir si es que son pro mercado o no, pero de derecha son, los identificamos como tal. Y de izquierda también, Cerrón, Atencio, Roberto Sánchez. Sin embargo, al retomar la pregunta sobre qué significa ser de centro, Nieto evita responder y más bien lanza una contrapregunta al entrevistador. ¿Qué es el centro? Bueno, que uno apoye y que crea en las virtudes del mercado, ¿lo hace a uno de derecha? Y como es de esperarse, se responderá a sí mismo negativamente. No, porque hay conquistas culturales que se convierten en un prejuicio. Por ejemplo, el tema del mercado es uno, el tema del crecimiento económico es otro, el tema de la necesidad de tener equilibrios fiscales es uno adicional. Sí. Hace 40 años eso era discutible, ¿no? O sea, había una izquierda que decía, oye, ¿por qué te preocupas por la estabilidad macroeconómica? Bueno, una izquierda equivocada, ¿no? Y se probó equivocada. Por eso. Claro. Pero digamos, hay cosas que se van convirtiendo como en parte de la naturalidad de una sociedad, como prejuicios alcanzados que se convierten en verdades, digamos, colectivas. Pese a este concepto de conquistas culturales, el entrevistador insiste y pregunta si quizás su militancia juvenil de izquierda mutó hacia la derecha. ¿Y no te parece que dicho de otra forma es que tu ser de izquierda juvenil se transformó en una persona adulta de derecha y ya está? Otra vez, Nieto responderá con un no. No, o sea, ¿qué pienso cuando digo derecha? Pienso en quién, pues en la señora Fujimori. O sea, es lo que define la gente como de derecha, ¿no es cierto? O de extrema derecha incluso, ¿no? Ok. Está claro que Nieto evita aceptar esta etiqueta de derecha porque esto implicaría asociarse con figuras como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori. Él más bien prefiere mantenerse a distancia para evitar el odio que se tiene a estos candidatos. Y así, Nieto termina citando a Mark Carney, actual primer ministro de Canadá, quien fue asesor económico de Justin Trudeau. Y yo me siento identificado con una frase que dijo el primer ministro de Canadá en el discurso en Davos. Dijo, pragmatismo o realismo fundado en valores. Value-based realism. Or to put another way, we aim to be both principled and pragmatic. Sí, hablo de este Mark Carney, quien respaldó una gestión marcada por déficits elevados y el impuesto al carbono, en una etapa en la que Canadá registró un aumento de la deuda, una caída del ingreso por persona, esto es, el PIB per cápita, y una crisis de vivienda agravada por el aumento de inmigrantes y la insuficiente oferta inmobiliaria. Pese a esto,
Paolo Benza intenta averiguar otra vez la etiqueta política de Jorge Nieto. Pero aplicar el pragmatismo a ciertas situaciones en el día a día y, digamos, de gestión pública no significa que tú no tengas una visión macroideológica. Sin embargo, este se escuda en su biografía y afirma que si se sintiera de derecha, lo diría. En mi biografía, tanto personal como intelectual, siempre he dicho lo que pienso. Ok. Siempre. Si yo me sintiera una persona de derecha, te lo diría, Ok. pero no me siento así. Pero al decir esto, desvía el debate hacia su carácter personal. Él afirma decir la verdad porque es el tipo de persona que dice la verdad. Es decir, se atribuye una sinceridad como si fuera una prueba. Ojo, una supuesta honestidad. Para serte sincero, Nieto no explica nada. Su frase incluso es absurda. Si la aceptamos, entonces tendríamos que creer que todos admiten ser lo que son. Pero es absurdo. Un mentiroso no diría que es mentiroso. Es más, esto no es algo nuevo en él. De hecho, este mismo patrón se sigue en otros contextos. Quiero decirles que si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente y lo viviría con tranquilidad y con orgullo. Lo chistoso es que se autoconstruye una imagen de sí mismo como alguien valiente y rebelde a algo tan cuestionado en el Perú. Esto es, ser homosexual. A mi juicio, esta es una estrategia para generar tu confianza. Ahora sí, volviendo a la pregunta inicial de este video, o sea, sobre por qué Nieto es de izquierda, tenemos que entender algo importante. En materia política, lo fundamental no es posicionarse en un punto fijo dentro del tablero, sino en el de mover los límites de lo aceptable dentro de la sociedad. A esto se le conoce como la ventana de Overton o la ventana del discurso, un concepto que explica cómo ideas políticas que antes eran tabú puedan considerarse aceptadas con el tiempo. Y este es el chiste de Nieto al no defender una posición y mover los límites de lo que la sociedad considera aceptable discutir. Así, la labor de Nieto es metapolítica, ya que busca cambiar las reglas y presentar sus ideas como de centro. Sin embargo, lo que se considera como centro varía según el contexto. Por ejemplo, el aborto puede verse como centro derecha en Estados Unidos, pero como derecha conservadora en España. Del mismo modo, permitir que una mujer conduzca en Arabia Saudita era considerado una postura de extrema izquierda. Es por ello que su autodefinición como centrista resulta discutible, y sus posturas lo acercan más a una izquierda progresista, camuflándose bajo el discurso del pragmatismo. Listo, eso es todo. Dale like si te gustó el video, comenta alguna discrepancia que tengas conmigo, tu opinión también cuenta y suscríbete. Chao.